en tema de la quinoa en Puno. Sin embargo, tenemos 1000 problemas con el tema de la quinoa. ¿Dónde está Ilinía para el tema de la papa, para el tema el arroz que viene de fuera sin nombre y cómo podemos reemplazar, qué productos podemos reemplazar el arroz, hay sobreproducción con la misma papa? ¿Por qué no empezamos a valorar más la papa? A mi criterio, creo yo que el Perú no es un país de producción masiva. A mi criterio, por los temas geográficos del país, que son bastante complicados, yo creo que somos un país más bien de producción exquisita, de producción puntual, de calidad. Podemos tener la mejor calidad de los productos por el tema de nuestra tierra misma, esta tierra bendita a la que tenemos. Yo creo que deberíamos apuntar ahí a la producción de productos que camina a nivel mundial y eso es lo que va a venir avanzando. Producción masiva creo que no, nuestros terrenos mismos no los dan. Probablemente en algunas zonas de la costa trabajar mucho todavía el desarrollo del agua para la costa. Pero en la zona de sierra definitivamente no se puede. Entonces tenemos que trabajar calidad y sí lo podemos hacer. Sí hay mercado para los productos a nivel mundial. Yo he tenido la oportunidad de estar en ferias internacionales. El producto peruano es valorado por su riqueza. Sin embargo, estamos cayendo en el error que se usa mucho agroquímico, no se controla nada, hay mucha informalidad dentro de todos estos temas. Como muy bien estuve anotando acá, el tema de nuestros ecosistemas es grave, hay mucha contaminación. En Puno hay unos ríos que vienen llenos de desechos de minerales. Alguna vez conversé con un ministro, le digo, ¿ustedes no se reúnen siempre entre ministros? ¿No puede conversar usted con su colega ministro de Energía y Minas y decirle, oye, estoy invirtiendo en una provincia con diferentes comunidades y asociaciones, pero tus mineros que no puedes controlar me contaminan el río, entonces todo lo que yo invierto acá se va al agua porque no tengo agua sana? Esa falta de diálogo, que yo lo pondría, y eso sucede actualmente en Puno. Hay ríos que contaminan el lago y no solamente el lago, sino que las tierras aledañas. Y son unas contaminaciones bastante ya, como que ya se salieron de control. Pero nadie dice nada. Estamos esperando que los puneños reclamen, están esperando que los puneños. ¿Qué hace el ministerio contra eso? ¿Qué hace el Ministerio de Agricultura para eso? ¿Y qué hace el Ministerio de Energía y Minas? ¿Y qué hace el Ministerio de Salud? Como ven, hay tres cosas que deberían estar trabajando de la mano. ¿Cómo les podíamos pedir a esos comuneros, a esos productores, a esos emprendedores que hagan asociatividad sobre algo para un plan de negocio de que va a salir contaminado desde el inicio? Donde no van a poder exportar, donde no van a poder, ni siquiera acá en BEA o en WON o en TOTUS van a poder vender porque ellos analizan que el producto no tenga mucho agroquímico. Lo digo porque yo soy proveedor de alguno de ellos, de mis quinoas. No exigen como exigen en el extranjero, pero exigen que no tenga mucho agroquímico. Entonces, esos productores que viven, y no estoy hablando pues, de 20 hectáreas, son cientos de hectáreas, pues, por el río contamina. Entonces, esa falta de comunicación del mismo Estado es la que está ocasionando todo este problema. No podemos trabajar asociatividad cuando el Estado mismo no conversa entre ellos. Yo diría, si fuera una asociación, estarían perdiendo porque no trabajan ni conversan entre ellos. Entonces, si ellos no conversan, ¿cómo nos piden a nosotros que podamos conversar? Por eso que existe una desconfianza del comunero a crear una asociación. Ellos prefieren trabajar individualmente por esa desconfianza de que la parte económica en su momento vaya a ser un fracaso. Hay que trabajar ese punto y eso es un reto, creo yo, que las organizaciones agrarias tenemos y estamos tratando. En el caso de Compay Perú, estamos tratando de hacer capacitación para hacer sustentabilidad. Yo creo mucho en la cooperativa. He tenido oportunidad de estar en el extranjero, he visto cooperativas exitosas increíbles. Y acá mismo en Sudamérica hay cooperativas exitosas increíbles. En el Perú hay cooperativas exitosas. Son
muy puntuales, pero existen. ¿Por qué no se difunden? Justamente el Estado debería ayudar a difundir. Y como responsabilidad nosotros los gremios también aportar en eso. Para terminar, solamente sobre este punto, creo de que si no hay una modernización del Estado en su sistema de gestión, de más podríamos estar hablando en desarrollar un proyecto, programa, una idea, una ley a favor del productor, del emprendedor, porque se va a quedar ahí. La burocracia lamentablemente lo va a absorber y se va a quedar ahí. Hay muchas leyes y normas y programas y proyectos que están ahí y no se desarrollan simplemente por la burocracia. Algunas cosas no se desarrollan por interés y otras por ineptitud, pero al fin y al cabo ahí están, sin beneficiar al productor. Gracias, amigos. Muchas gracias, Víctor. Creo que la experiencia de su persona como profesional, con la organización que lleva asesorando, le ha permitido tener una visión clara de lo que estamos ahora y de lo que hemos padecido y lo que seguimos padeciendo, y también apuntando que esto, digamos, no termine acá, sino haya un empuje por parte del Estado. ¿Coincide usted también con Andrés Luna de que las asociaciones no deben formalizarse en la SUNAT, ¿no? Y eso lo voy a trasladar a la pregunta a Víctor Vázquez, ¿no? Si es que realmente eso es conveniente o no, digamos, la formalización o la contabilidad que deben tener ante la SUNAT a través de el RUC en la que deben tener cada asociación. Igualmente, Víctor Vázquez, nos gustaría escucharte si las asociaciones existentes, las vigentes, los gremios agrarios también, que tienen estas iniciativas de poder alcanzar este tema de financiamientos y que seguramente va a coincidir con el tema de la desconfianza, añadiendo a lo que ya dijo el amigo Vizcardo, de que esta burocracia, este entrampamiento en el ministerio no ayuda a coadyuvar o no ayuda a lograr estos objetivos de nuestros hermanos agricultores, ¿no? Entonces, problemas diversos, y seguramente va a faltar tiempo para Víctor Vázquez. Es decir, ¿cómo hacemos seguimiento a estos presupuestos dados por Agrideas o por Compite o por otra fuente de financiamiento, que son las del exterior también, y que hasta ahora muchos de ellos, al no ser sostenibles, han caído y han dejado pues en una situación de abandono? Y lo que es peor, en algunos casos, hasta habrían vendido estas maquinarias o estos instrumentos de producción, ¿no? Y habrían desmantelado pues las asociaciones o cooperativas, ¿no? Víctor Vázquez, un economista de una gran trayectoria, nos va a contar también esta problemática y preguntarle también, Víctor, ¿hay alguna estrategia muy aparte de Agrideas en la que está dando resultados en el sector? Bienvenido, Víctor. Gracias, Félix, y a la asociación convocante Perú Real y Libertad, porque creo que esta reunión hoy día debe expresar, como lo está expresando, esa mirada del Perú real. Pero importante es que también queremos libertad, porque lo que nos ha reseñado con suma propiedad Andrés Luna, un gran amigo, y Víctor Vizcardo, otro gran amigo también de faena gremial, ¿no? Nos muestra una vez más o nos ratifica que el Estado, en su aspecto organizativo, en una parte, está siendo un Estado que castra iniciativas de los ciudadanos, y eso no se llama libertad. Entonces, yo creo personalmente que esta forma organizativa del Estado está para someter al ciudadano y en particular al agricultor en que haga lo que el Estado quiere. Y si el Estado quiere
que el campesino solamente se dedique a producir alimentos y punto. Entonces, ahí encontramos, para empezar, lo que han señalado quienes me han antecedido, la carencia de una política de Estado en materia agraria. Buenas intenciones. Cada loco llega con su tema y quiere imponer. Ese es el triste resultado de todos los ministros de Agricultura que ha tenido el sector. Ministros, viceministros, funcionarios que toman decisiones, pero cada quien quiere hacer prevalecer su idea. Y mejor aún, o peor aún, que ni siquiera tienen un conocimiento real, aceptado del problema agrario, de su gente y de sus estructuras económicas productivas. Entonces, los ejecutores, los diseñadores de la política agraria, que se convierten en ejecutores, bueno, le han dado al país una política agraria que ha nacido de sueños, o de trabajos de escritorio. Y ahí están los resultados. El agro es el sector socioeconómico que cobija, que alberga los más altos índices de pobreza. El agro es el sector socioeconómico que alberga los más altos índices de desnutrición. El agro es el sector que cobija a los más altos índices de carencia de servicios básicos que dignifiquen la vida del ciudadano. No quiero que lloremos, pero esa es la realidad. Y por eso creo que el nombre de Perú Real y el evento que nos ha convocado Félix tiene mucho que ver con ello. Para mirar de manera franca y constructiva este Perú que próximamente estaremos cumpliendo el bicentenario. Y a mí, personalmente, me da gusto haber escuchado a mi amigo Andrés Luna Vargas, ¿no?, agregar una palabra clave y que señala la razón de ser para fortalecer y darle sostenibilidad a la asociatividad. ¿Y cuál es esa palabra mágica, esa palabra clave? Empresa, empresa. En el pensamiento de Andrés veo gremio, él es un acérrimo y conocido defensor del gremialismo agrario en el país, valorado por cierto, pero importante es rescatar y resaltar esa visión y esa preocupación en su mensaje que señala la empresa. Un gremio que no hace empresa, simple y llanamente, no tiene sostenibilidad. La pregunta, mi querido Félix y amigos, es ¿quién va a hacer ese rol empresarial? ¿Quién que permitan generar mayor valor a sus productos primarios del productor? Punto uno. Punto dos. Imagine tanta contradicción de aquellos que dirigen, que han dirigido y siguen dirigiendo el aparato público para el agro en general. No está para articularse en directo con el mercado. Nadie en su sano juicio puede creer que para conocer el monstruo del mercado en todas sus variantes, en todos sus mecanismos de funcionamiento, ¿no?, se puede aprender solamente con un curso de capacitación. Lo que el agricultor tiene y debe enfocarse es en ser un productor que tenga los más altos índices de productividad y productividad competitiva. Eso es lo que nos falta mirarlo y decidir, y no llenarnos o nos llenen de versos de tiempo en tiempo cuando escuchamos desde el aparato público decir que queremos hacer a los productores empresarios. Por ejemplo, ese es un craso error. La brecha productiva en el país es brutal. Y si no lo conocen, entonces cometen esas ligerezas, por llamarlo criollamente, ¿no?, o suavemente, de querer involucrar al productor en empresario, en llevarlo al mercado. Primero concentremos a cerrar esa brecha productiva.
que significa pasar de un rendimiento de papa promedio de 14 toneladas a 50 toneladas que están en la costa, y aún nos falta crecer. Pasar de 6 toneladas de arroz en la selva, o de 7.5 toneladas de arroz en la costa, pasar a 16 toneladas, o a 15 toneladas de arroz. Esa brecha, que no es entendida, ¿no?, que no es entendida por los decisores de política, eso significa menor ingreso, menor dinero en el productor, menor calidad de vida a su familia. Y por eso encontramos que alrededor del 80% de productores manifiestan que la agricultura no le da los recursos monetarios suficientes para sostener a su familia. Entonces, en esa realidad, y más aún, si reconocemos que la dispersión de la unidad agropecuaria está asociada también al tamaño de propiedad, entonces, ¿cómo poder hacer asociatividad con esa configuración? Dispersión, pequeña unidad agropecuaria. Y encima queremos, reitero, llevarlo al mercado. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Y eso refleja la carencia de una verdadera y seria Se fue el audio. Ingeniero Víctor, no se escucha nada. Hola, Víctor. Víctor. Ingeniero Vázquez, no se escucha nada. Sí, estoy tratando de recobrar la señal. Víctor. Víctor. Hemos perdido la señal, creo. Víctor. No hay audio, por favor. Víctor. Víctor. Se nota que hay una mano extraña de gobierno, ¿eh? Víctor. Perdió a Víctor. Víctor. Víctor ha salido, creo, del... Sí. Bueno, ya, mientras Víctor Vázquez se vuelve a conectar, no está Víctor. Andrés, si me permites, Andrés Luna. Te escucho. Andrés Luna. Te escucho, Félix. Escuchábamos a Víctor Vázquez un poco recapitular lo que tanto el amigo Vizcardo y como tu persona habían manifestado, que es, tú lo habías manifestado, el tema de empresa, ¿no?, en la que tiene que estar, digamos, orientado esta asociación. Entonces, ¿qué puedes decirnos en todo caso, ampliando esta propuesta que has manifestado? ¿Cómo no? Creo que es el resultado de los cambios que han ocurrido en el campo peruano. Algunos le denominan la nueva ruralidad y tienen que ver con que mayoritariamente el campesino de Ciervo,
de Yanacón, de Arrendire, en fin, de diversas formas, y de incluso de asalariado, pasó a ser productor pequeño, propietario, pequeño poseedor. Esa es la realidad del Perú. Así no encontramos, así nomás no encontramos un país en nuestra América Latina. No encontramos una realidad. Aquí somos millones de productores en este espacio de producción agrícola pecuaria. Millones. No hay un país que tenga millones de productores, porque todavía la tierra sigue concentrada en pocas manos. Y entonces ahí está la base que le convierte en un productor y por lo tanto lo coloca de golpe de cara al mercado. Y al colocarlo de golpe de cara al mercado para comprar lo que necesita para producir, para adquirir el crédito, para poder acceder a algo de tecnología, para mejorar su calidad de semilla, para hacer una innovación genética en su ganado o en el mejoramiento de sus camélidos, son todas necesidades, no de un asalariado, no de un, como también lo ven desde el lado del Estado y del modelo que hoy predomina en el país, del modelo neoliberal, como que deben ser atendidos con políticas sociales, y para eso está el MIDIS. Ellos son los que están fuera de la realidad, los que se niegan a ver la nueva realidad peruana, y por lo tanto a negarle el rol de actor económico, no solo de rol en lo social, en lo cultural, en lo histórico, que lo tienen, no tengo ninguna duda, es una fuerza democrática, transformadora, para crear más democracia. Pero yo, para este tema del carácter de su organización con la marca empresarial como distintivo, es por su condición de productor. Ahora, ¿quiénes van a desarrollar? Yo creo que acierta bien mi amigo Víctor cuando dice cómo se le va a obligar a ir a cumplir ese rol al mismo productor que está produciendo. Debemos procurar lo máximo que se pueda a que sea mejor y más eficiente productor para que eleve su producción y su productividad. Ya. Pero viene la nueva generación. Este tema de convertirse de asalariado, de siervo, de arrendir o de otras formas, ya tiene pues más de 50 años. Ya hay nueva generación, están los jóvenes, están los retornantes. Ve usted, eso es lo que nos ha ayudado el COVID, el coronavirus. Retornantes que van con la experiencia del manejo de autoempleo, del comercio, de los elementos así iniciales de transformación también para buscar recursos, ingresos. Eso está ahora en el campo. Y está la mujer que juega un rol ahora, no solamente como poseedora, según el censo, con el 32% de la tierra, con conducción directa por parte de mujeres. Está entonces esa nueva generación, está esta composición variada a la cual debemos acudir. Ahí deberían haber políticas públicas justamente para dotarle de las capacidades para poder operar tanto en la gestión empresarial como en los roles post cosecha de vinculación al mercado. Ese es el actor que deberíamos estimular y deberíamos proponer. Y eso debe manifestarse, por ejemplo, desde la currícula, en el tema de la educación. Eso debe manifestarse también, como varios de ustedes han presentado, que ahora se da segmentariamente, sectorialmente, cada uno por su lado. Creo que le escuché a Víctor Vizcardo decir cómo se le va a exigir asociatividad si ni siquiera en el Estado se asocian entre ministerios para poder hacer bien su labor.
porque efectivamente así está diseñado. Es un Estado fallido que tenemos. Necesitamos nuevo Estado. No, no es un, no es una consigna, es una necesidad en la realidad que vivimos. Y el nuevo ministerio debe tener un enfoque de una visión no solo agrarista, su visión debe ser territorial, rural, la cuenca. Yo dije ahora la microcuenca, pero hay la subcuenca y hay la cuenca. Ese territorio donde las actividades ya no son solamente agrícolas, que se desenvuelven en la hotelería, en el turismo, por ejemplo. Hay ahí posibilidades enormes. Y entonces, creo que necesitamos un ministerio de otro tipo, un Estado de otro tipo. ¿Sí? Muy bien, estimado Andrés. Hemos logrado recobrar la comunicación con Víctor Vázquez. Víctor, vamos a continuar. Te quedaste en alguna parte, ¿no? Del tema empresarial. Quisiéramos que sigas ahondando, disculpando de repente la comunicación que se nos cortó. Adelante, Víctor. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Me escuchan? Sí. Escuchamos. Decía, el tema es, ¿qué entendemos por asociatividad? ¿Qué rol juega la asociatividad en un proceso de para construir desarrollo? La asociatividad, como viene dándose, organizado en base a programas públicos en sus tres niveles del Estado, gobierno central y subnacionales, son modelos asociativos utilitarios porque son útiles para quien lo promueve. ¿Y quién lo promueve? Es el gobierno, los gobiernos. ¿Y para qué lo promueven? Justamente para tener fundamentalmente una base de clientelismo político, partidario o de otros intereses. Por eso es que el éxito de la asociatividad en el país, además de la desconfianza como parte de hechos concretos en el pasado, viene este carácter utilitario de las asociaciones. Por un lado, y por otro lado, se comete el error de imponer los modelos asociativos que quiere el Estado, su forma de organización. Es decir, no hay libertad para que el ciudadano elige el modelo de organización a la que desea participar. ¿Y por qué? Porque la asociación es un conjunto de individuos, de personas, y ahí viene un elemento que se confunde, que queremos hacer que el objetivo individual sea igual para los 30, 40 miembros, sin haberlo previamente identificado. Punto 1. Punto 2. Tenemos asociaciones que no tienen una mirada de transversalidad en su accionar. Entonces, creemos y se promueven asociaciones únicas, utilitarias. Si 30 miembros, 30 individuos o personas, primero tiene que identificarse si lo une, qué vínculo tienen, qué lo une a ellos. Un objetivo común, un sueño, una esperanza común que lo sientan para que empujen el camino, ¿no? Y la transversalidad va a ayudar a identificar los objetivos y los compromisos en términos de sociedad en el espacio en el que se movilizan ellos. Entonces, tenemos dos objetivos, individual, que es la asociación, y transversal de la sociedad en la que interactúa. Y ahí tendremos una sinergia importante, ¿no? En obras comunes y en obras también colectivas desde el punto de vista asociativo individual. Miren, les comento un hecho muy importante. Muchos años atrás, por la tierra de mi querido amigo Andrés, en Ayabaca, fue a visitar un proyecto, porque me hacía cargo recién de un proyecto de cooperación, ¿no? Y veía que había un grupo en una comunidad campesina que habían productores interesados y otros no. Y yo tratando de averiguar por qué ese desinterés, porque el proyecto, el director, se le había ocurrido, ¿no?
de promover la entrega de plantones de café a todos los miembros de la comunidad, en partes iguales. 20 plantones para cada miembro. Y ahí surge ese primer quiebre. Preguntando a un productor, le digo, oiga, ¿y usted no le interesa? No, me dijo, no necesito estos plantones. Y le digo, ¿y usted qué necesita? Otras cosas. Mire, otras cosas. Entonces, muchas veces el diseño del proyecto, cuando solamente es con anteojeras, nos conduce a ello. ¿Y qué nos ayudó a entender esa lección de ese productor, de ese campesino yabaquino? De que siendo una comunidad, al interior hay que formar grupos de interés colectivo de individuos. Y se empezó a rediseñar el proyecto para dar solución y atender una demanda de mejoramiento de semillas, pero específicas por cada grupo y por cada espacio territorial dentro de la comunidad. A la vuelta del año, todos felices, todos contentos, con sus espacios bien desarrollados. Mire, del colectivismo absurdo, malentendido y absurdo, pasamos a un colectivismo, pero específico, unido por necesidades compartidas. Otro ejemplo, para ir, y con este segundo ejemplo concluyo. En Puno, en la tierra de mi tocayo Vizcardo, en Huancané, en las pampas de Huancané, saliendo a Juliaca, ¿no? Conversando con unos dirigentes, ¿no? Me querían invitar que yo coma queso en un almuerzo. ¿Por qué? Porque eso es así, es parte de nuestra cultura. Había llegado el funcionario del proyecto de cooperación y por lo tanto hay que agasajarlo. Y eso nos pasó alguna vez en nuestra vida a todos, ¿no? Y peor si es que lo continuamos o lo continuábamos. Bueno, yo me rehuí a comer el queso. Y ellos obviamente preocupados. Y cada directivo de la comunidad, parcialidad y comunidad, estaban con sus técnicos, financiados con recursos públicos y de cooperación. ¿Y para qué? Para mejorarle la productividad y mejorarle los ingresos de los campesinos pobres, el discurso de cliché. Bueno, no quise comer el queso y a mi amigo, que en paz descanse, un gran hombre, apellidado Chipana, le dije, Chipana, usted no me aprecia, usted no me quiere, porque si este queso yo se lo doy a mi perro se muere. Causó malestar en todos más o menos 50 dirigentes. Pero luego uno tiene que hacer esa pedagogía de explicarle las razones en qué estaban fallando. Y les expliqué que con ese queso, que a pesar que tenían el asistente técnico, la asistencia técnica, ese queso no era para un mercado sostenible, de mejores precios, como lo hemos visto, lo han dicho. Porque lo ideal es que la producción primaria, añadirle valor y se inserte al mercado. Ahí están las ganancias, mucho más importantes que la producción primaria. Lo entendieron después de una hora de explicación, ahí en la sala, y el amigo Chipana se acerca y me dice, amigo Víctor, ¿no? Usted ha venido y no ha puesto el hombro para que yo llore. Usted ha venido y nos ha dicho la verdad, que todos los que han pasado por acá, de todo nivel de funcionarios, de todo, lo único que hacen es palmotearme la cabeza y que te voy a solucionar, y nunca me solucionaron nada. Mire, una gran lección de cómo tiene que ver mucho también la conducta y el rol que nosotros como profesionales tenemos que tener presente en nuestro relacionamiento con
la sociedad con los grupos humanos a quienes brindamos nuestro servicio. Y éxito, amigos, que después de 8 meses, esos mismos campesinos llegaron a Lima para mostrar sus productos, queso y hojuela de quinoa, si mal no recuerdo, embolsaditos con sus marcas puestos en Arequipa. Conducta de ellos por aceptar rápidamente, entender rápidamente que tenían que dar un cambio de chip conductual, ¿no? Pero también de parte de nosotros como profesionales. ¿Y qué quiero decir con ello? Lo que quiero decir es que asociatividad no se construye con discursos. Asociatividad no se fortalece con discursos. Asociatividad no se fortalece regalándole el dinero público. Asociatividad se crea y se construye asociatividad cuando quienes promueven sepan cómo se hace asociatividad. Y no hay nada por descubrir, solamente un sentido común, un poco de raciocinio y mínima inteligencia. Quienes desde el aparato público, en sus diferentes instancias ministeriales, promueven asociatividad, oiga, y ni siquiera conocen el campo. Claro, solamente turismo. Tampoco significa ir al extremo, como muchos lo dicen. Para entender al productor, al campesino, hay que vivir en el campo, hay que dormir en el campo. Eso es puro demagogia. Señor, hay que tener un sentido común. Hay que tener un sentido común, ¿no? Por algo somos profesionales. Por algo muchas veces somos promotores. Por algo somos actores del desarrollo. Andrés es un actor del desarrollo. Víctor Vizcardo es un actor del desarrollo, comprometido, ¿no? Y espero yo también seguir sus buenos pasos en esa línea. Entonces, esa es asociatividad. Porque hoy día nos han desnudado. Los proyectos promovidos por el Estado en general y en particular por el Minagri no tienen sostenibilidad. Yo le he señalado personalmente N veces a lo largo de estos últimos 20 años. No hay proyecto sostenible promovido por el Ministerio de Agricultura. ¿Y por qué? Porque fueron promovidos en base a ideas que se le ocurrió a un funcionario de turno, que fueron promovidas sin conocer y sin previamente haber identificado la verdad y la real necesidad y el objetivo que requiere ese grupo humano. Pero vayamos, Víctor lo ha señalado, que hay una casta intermedia administrativa que ahí está. Y si uno ingresa al organigrama de un aparato público, encontrará que hay una pomposa Dirección General de Seguimiento de Política. Bueno, y entonces, ¿sirve o no sirve ese aparato público o ese armatoste de Dirección General de Política Pública? No sirve, pues. ¿Por qué? Porque ni siquiera es capaz de medir la rentabilidad, que lo señalaba Víctor, de cada sol que va al campo, ¿no? Y la ministra de Economía, hace 6 años los ministros nos vendieron la idea de inversión por presupuesto por resultados. Presupuesto por resultados. Qué bonito nombre. Así no se alienta, amigo, el cambio en el agro, ni mucho menos. Se alienta el desarrollo y fortalecimiento sostenible y competitivo de un modelo asociativo, cualquiera sea la forma de asociación, ¿no? Si partimos de desconocer o no identificar por qué los individuos se asocian y para qué, ese modelo de organización no sirve. Así, no sirve. Y en ese no sirve, el Estado sigue gastando cientos de millones de soles año por año. Otro tema importante, ¿no? La asociatividad. Y estamos organizados. Tenemos el objetivo común, la idea y el camino que tenemos que transitar. Muy bien, soy agricultor, donde solamente el 10% de los productores agrarios tienen educación técnica o superior. Estamos hablando de un 90% o de alrededor de un 50%
de productores sin educación o con educación primaria. Imagínense la brecha educacional existente en el campo como para inducirlo a que adopten tecnologías. Es imposible. Lo que a ellos hay que darles son metodologías de educación y capacitación de acuerdo a sus niveles y de acuerdo a sus objetivos. Para nosotros, si es difícil es hacer que un alumno en el aula nos entienda o comprenda, imaginemos cómo será para ese campesino pequeño productor con esos niveles educativos hablarle como un técnico. Por un lado. Por otro lado, ¿no? ¿Cuál es la brecha técnica que hoy día el agro muestra con vergüenza al mundo y al Perú? Es resultante de que no hay tecnologías. Sí hay tecnologías, pero no nos hemos preguntado si esas tecnologías son compatibles con las expectativas y con las circunstancias socioeconómicas y culturales del productor a quien va dirigida. O a lo mejor desarrollamos tecnologías como desarrollamos variedades, ¿no? Dándole espalda a la realidad. Y esa mejor demostración de que se generan tecnologías de espalda a la realidad, la sufren año a año, especialmente los paperos. Nos enorgullecemos de ser la cuna de la papa y de muchos otros cultivos. Pero ¿de qué nos sirve? Si tenemos la brecha, ese lastre que el productor la siente día a día. Y culpamos a la importación. Y ahí escuchamos a los diferentes actores políticos, ¿no? A los diferentes actores políticos y dirigentes agrarios culpar a la importación, como la desgracia de ese campesino. Oiga, yo les pregunto siempre y les digo, ¿por qué culpas a otros lo que tu gremio o tu organización ha sido incapaz y sigue siendo incapaz de orientar al desarrollo? De orientar y sentarte con el Estado en plantear cuál debe ser la política de investigación que tú como Estado estás en la obligación de darle al país. La importación de papa, en este caso, lo he escrito en su oportunidad, cuando se suscitó, nos abre una excelente oportunidad de mercado. Pero claro, nuestro campesino, nuestro productor papero no puede coger esa oportunidad que otros lo abren, ¿no? ¿Por qué? Porque el área de investigación nunca trabajó esa papa que requiere este nuevo segmento de mercado. Entonces, la dinámica de los mercados tiene que ir amarrada a la dinámica de la investigación. Caso contrario, investigaremos y los mercados ya nos arrasaron. Y cuando lancemos ese resultado de la investigación, no sirve. Y así hay que decirlo, no sirve. Y así tenemos en arroz, tenemos en papa, tenemos en maíz y tantas locuras que se les ocurre a los investigadores. Porque para ellos su egolatría y su egocentrismo es pasar a la historia agraria por ser el generador de variedades. Nunca se han preguntado, yo quiero pasar a la historia agraria generando una variedad que le haga ganar plata a mi campesino, a mi productor. Ese es el tipo de investigador que el agro requiere. Ese es el tipo de investigador que las asociaciones del país requieren. Pero no solamente culpemos a ellos. La pregunta nuevamente, ¿cuál es ese rol que cumplen las hoy organizaciones agrarias para concertar, para retroalimentar al sistema de investigación pública, al sistema de investigación de la universidad? Cero. Cero. Por lo menos no se conoce que los dirigentes de las organizaciones promuevan reuniones de trabajo con las facultades de agronomía de las universidades y les digan, señores universidades, señores de la academia, estos son nuestros problemas hoy día tecnológicos, esta es nuestra demanda tecnológica, esta es nuestra demanda de servicios. A ver cómo ustedes se articulan. Pero bonito es cuando el Estado nos inventa estructuras burocráticas. Y ahí tenemos el gran Sistema Nacional de Investigación Agraria,
que sus mentores dicen que es la solución, cuando es un desastre que solamente sirve para malgastar el dinero público. Pero de investigación, ¿cuánto estamos? Entonces, mire. Víctor, terminamos la primera parte. Ok, ¿no? Pero un importante en esto y una recomendación. La asociatividad no solamente es, reitero, el conjunto de personas que se reúnen para objetivos comunes sobre sus problemas, darle solución, sino también aquellas organizaciones de piso 1, de piso 2, oiga, y fundamentalmente la de segundo piso, también debe llamar a reflexión. ¿Cómo participan o por qué siguen ausentes de una política o de un trabajo de acompañamiento y de evaluación de la política pública, entre comillas, pero que existe, o de las acciones de gobierno en materia agraria? No hay un observatorio de política agraria, por ejemplo, de la sociedad civil agraria. Y hace mucho tiempo vengo pidiéndolo a mis amigos dirigentes agrarios, porque son ellos que señalan representar a los agricultores, pero también tienen que tienen que aportar y tienen que construir los mecanismos y los mecanismos de evaluación de la política, para tener los elementos de juicio de criticar proponiendo las soluciones. Las soluciones van a ser mejores y son mejores cuando se conoce la realidad, y la realidad se conoce no porque se duerme ni se vive en el campo, sino porque se evalúa permanentemente. Es decir, asociatividad es un espacio tan rico, tan grande, pero así como rico y grande es la asociatividad, rico y grande sigue siendo olvidado por parte de los gobiernos, pero rico y grande también sigue siendo manipulada por muchas veces irresponsables dirigentes. Por eso yo reitero, escuchar a Andrés Luna Vargas, ¿no? A mí me llena de satisfacción, porque hay una nueva mirada desde el mundo gremial frente al tema agrario. Muchas gracias, Víctor. Creo que, como decimos, a la yugular, ¿no? Y eso es bueno en la medida que estamos en democracia, manifestarlo, cuáles son estas debilidades, ¿no? Y estos aportes que lo has planteado, en todo caso, cómo debería darse esta sostenibilidad de las asociaciones que se vienen formalizando, se vienen creando, porque hay una competencia, y veo aquí también entre los participantes a gente con experiencia en preparar proyectos productivos, proyectos para UIDEA, para Procompite y para los financiamientos internacionales, ¿no? Y que seguramente también tienen su punto de vista. Ellos tienen un esquema de trabajo, porque así estas entidades prácticamente obligan a cumplir en todos los anexos y en todo su contenido, ¿no? Y seguramente por ahí van a hacer el uso de la palabra. Quiero cerrar esta primera parte ¿no? y entrar en un par de minutos de repente en poder de lo recogido por Andrés y por Víctor Vázquez. Víctor Vizcardo, de repente unos 3 minutos, una recapitulación para poder dar pase a nuestros participantes con algunas preguntas o alguna participación desde su punto de vista también, y este es un espacio para que lo puedan hacer, ¿no? Víctor Vizcardo, unos cortos minutos. Bien, totalmente lo que dice mi tocayo. Yo creo que la responsabilidad de los gremios es ahora importantísimo, y yo lo hice en mi intervención anterior. Como gremio siempre estamos reuniéndonos en el Congreso, intentando dar aportes, aunque pero yo creo de que se debe trabajar en la parte educativa en la zona rural. Dentro del plan de gobierno del sistema educativo, por ejemplo, debería haber una educación para una educación sobre cooperativismo. Lo que yo recuerdo en mis épocas de estudiante en los colegios nacionales,
eran los cursos de formación laboral donde recibíamos las capacitaciones técnicas en contabilidad, administración básica, mecánica, etcétera. Yo creo que eso debería volver en la zona rural y creatividad, empezar a trabajar lo que es cooperativismo dentro de la currícula escolar para dar un inicio, digamos, de una transformación de lo que es el desarrollo de la sociedad, de la familia, del sector agropecuario. El otro gran problema es definitivamente el lastre del manejo del Estado. No solamente en el sector agrario, sino en el Estado en general. Si no modernizamos el Estado, si no gerenciamos nuevamente el Estado, yo creo que cualquier iniciativa se va a quedar en el camino. No hay un control de inversión de lo que hace el Estado en el campo, no hay un control de lo que es el trabajo técnico hacia el campo, todo queda en buenas voluntades. Quizás en este gobierno yo rescataría de verdad, y no lo digo porque vengo trabajando con Agroideas, por ejemplo, que es un programa que creo que debe continuar. Compay Perú luchó para que se amplíe su trabajo. Nemesio Quispe, que discutimos y trabajamos duro, unidos con el Ministerio de Agricultura en su momento. Puede haber muchas discrepancias como las que yo tengo con la manera de trabajar de este gobierno, del ministerio mismo, pero hay cosas puntuales donde debemos trabajar unidos. Y en el caso de Agroideas, yo creo que sí debe continuar. Es siendo bien manejado en estos momentos, ya ha mejorado notablemente. Pero eso es un punto. El gran punto y el gran problema de verdad es la burocracia, es la incapacidad gerencial que tiene el ministerio como tal y el Estado. Si no se corrige eso, de más estaríamos con las buenas voluntades que podemos tener. Lo importante de los gremios es en este momento apoyar en la capacidad de formación, de manejo en sus asociaciones o cooperativas que se vayan a formar, y estamos trabajando, como Compay Perú, estamos trabajando en eso, estamos haciendo lo posible por apoyar, pero definitivamente a nosotros mismos también la parte económica nos limita mucho, así que cualquier buena intención también a veces queda en el camino, por más esfuerzo que hagamos. Yo creo que lo importante acá, y estando ya en época de campaña política, es escuchar de verdad a aquel partido, no al más carismático, ni al artista, ni al futbolista, ni a esos. Escuchar al técnico, al político técnico, a los partidos. Yo pertenezco a un partido político, no quisiera dar el nombre para no crear susceptibilidades, pero hay un partido político en formación de muchísimos años, más de 90 años. Creo yo que hay partidos nuevos también con ideología. Lamentablemente son 2 o 3, todo lo demás no es nada, no es absolutamente nada. No hay nadie en el Congreso en este momento que defienda la posición del sector agropecuario. Todo está en buenas intenciones y en ideas individuales, muchas de ellas en buena intención, pero con una falta de criterio abismal. Dicho esto, yo agradezco haberme invitado y de verdad creo de que unidos podemos trabajar, desarrollar lo que es el sector agropecuario. Si desarrollamos el sector agropecuario, estamos atacando a la pobreza en la yugular. Y ese es el objetivo por el cual debemos trabajar todos. Muchas gracias, amigo Vizcardo. Nos esperas unos minutos todavía. Voy a dar el pase a Andrés Luna, que tiene que retirarse de repente para comentarios finales y su despedida. Andrés, por favor. Andrés, tu micrófono. Empezar por agradecer a Víctor, que me comunicó de esta invitación, a ustedes como institución y a quienes han participado de esta mesa, para señalar que es una necesidad y es una obligación el contar con políticas públicas que tengan que ver con el impulso a la asociatividad de corte empresarial en el campo peruano. Así, el pequeño productor, la pequeña productora, va a poder jugar un rol en las grandes tareas que tenemos por delante de defensa de la vida y de la reactivación económica con un crecimiento y un consumo digno
Andrés. Andrés. Diferente al que hemos tenido, como señalé, propuestas, que si políticamente el movimiento gubernamental pueden incidir favorablemente, por ejemplo, en el terreno de las compras públicas. Basta de que estos recursos sean directamente utilizados por Alicor y que el abastecimiento en los diferentes programas y las diferentes instituciones del Estado peruano estén conectados en el aliento de la forma de organización asociativa para que sus demandas sean cubiertas con productos nacionales frescos. Creo que también en las instancias de los gobiernos regionales Andrés, no se te escucha. la ley de fomento de la agricultura familiar señala la creación de consejos regionales de seguridad alimentaria con la academia, con quienes avanzan en investigación, en innovación. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí, sí. ¿Se ha cortado, parece ser el audio? Bien, señalaba que ahí hay un terreno fértil para trabajar con la mayor amplitud en este campo de la innovación tecnológica. ¿Escucha? ¿Escucha? Señalaba que ahí hay un terreno lógica que indudablemente tiene que llevar a modificar el presupuesto para ello. Creo que para todos ustedes es de conocimiento que el promedio de los últimos 20, 25 años, 30 años de aporte del presupuesto público para el sector vía la función agropecuaria, es decir, vía el ministerio, vía los gobiernos regionales, los gobiernos locales y otras entidades, solo ha equivalido entre el 0.5 y el 0.7 del PBI, cuando oficialmente aportamos el 5.7%, y en un último informe hecho por el propio Banco Mundial, ese crecimiento con el cual aportamos desde el sector agrario en general ahora está en el 11.3% del PBI. Y sin embargo, reitero, recibimos solo el 0.7%. Deberíamos, por ejemplo, encontrar ahí una propuesta en común. ¿Cuánto es lo que debería ser del Producto Bruto Interno de la riqueza nacional debería destinarse? Y me atrevo a proponer que pongamos en discusión, en análisis, no menos del 3%. Que a muchos seguramente les parecerá tan poco, es inmensamente grande si realmente se compara con lo que ahora se destina. Y desde luego necesitamos de otro Estado y ojalá que las posibilidades se encuentren para retomar lo que fue la Constitución del 79 y desde esa base y de la que ahora existe, lo que nos sirva, llegar a un acuerdo general de un nuevo Estado que le sirva a las mayorías, que sirva para promover el desarrollo de nuestros mercados, tanto internos como también las posibilidades en el gran mercado del planeta. Hay entonces un panorama que yo lo veo no fácil, pero sí prometedor, porque son los actores No se de escucha. echar plata. Termino agradeciendo porque tengo que cumplir otra tarea. Muchas gracias y felicitaciones a ustedes por promover este tipo de... Muchas gracias, Andrés. De verdad ha sido un gusto tenerlos aquí en el evento. En el interno nos encargan el saludo desde el Valle del Santa, don Enrique Cribillero Cano, que lo recuerdan y dice que mucho han dado por este valle, ¿no? Intercambios. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. Andrés. Gracias nuevamente.
Espero tenerlos en una otra oportunidad. No sé, levanta la mano Juan Carlos, quiere participar. Juan Carlos, tendremos unos minutos, de repente algún aporte, alguna contribución de esta noche, Juan Carlos. Sí, muchas gracias, Félix. ¿Se me escucha? Adelante, adelante. Muchas gracias y un saludo a los señores ponentes que yo siempre respeto como profesionales y como personas mayores, porque de alguna u otra forma han ido creciendo en este trajinar y batallando con el agro nacional por tiempo. Bueno, quien habla es un consultor agrario también dedicado al desarrollo de la asociatividad y vivido en carne propia, porque he tratado de rescatar muchas cosas importantes que dijeron los ponentes. Nuestro amigo, primer ponente nos dijo que lo veía la asociatividad como una empresa. Juan Carlos. Sí, le he leído el audio a Juan Carlos. Juan Carlos. Bueno, esperemos que vuelva a ingresar. Juan Carlos. ¿Se me escucha ahora? Sí, adelante, adelante. Bueno, estoy repitiendo entonces. Adelante. En un primer momento, nuestro amigo, primer ponente manifestó que la asociatividad se veía como una empresa y que nos falta el Plan Nacional de Desarrollo Agrario, que no existe. El segundo ponente, nuestro amigo Víctor Vizcardo, manifiesta que se asocian o el Estado está obligando a asociarse para que de alguna forma sean beneficiados por los financiamientos o los programas del Estado. Y nuestro amigo Víctor Vázquez Villanueva, rescato de él también lo que dice que el productor no está preparado para afrontar el mercado. Esos tres puntos importantes se me queda un poco para analizarlo, y eso es cierto, y lo digo en carne propia porque he trajinado. Nosotros, en el constante a batallar también como profesionales, hemos visto una debilidad en el Ministerio de Agricultura, un Minagri que debería urgentemente ser reestructurado. ¿Cuál es la propuesta o sugerencia que para que funcione? Aquí hay un problema compartido entre el Estado y entre agricultor. El Estado porque invierte millones de soles, las planillas que ya manifestaron los antecesores, y los agricultores que de alguna manera están estirando la mano para apoyarlo siempre. Aquí hay un tema de personas. O sea, nosotros no debemos de conformar asociaciones para que piensen en su apoyo del Estado, sino debemos conformar, especialmente, digo, la cooperativa, no una asociación, la cooperativa, para fidelizar y quedarse en ella para el futuro de sus hijos, porque el modelo cooperativo no solamente es para ayudar en el sector agrario, sino también en el transporte y también en el comercio. Nosotros hemos visto que no existe un acompañamiento del Minagri, y la propuesta sería de que el Minagri, a través de sus agencias a nivel nacional, brinden el acompañamiento a todas las organizaciones existentes. Es decir, se pueden crear los hombres de verde para que puedan hacer las capacitaciones y acompañamientos a cada organización que existe en el Perú, en la zona rural. ¿Por qué tiempo sería en todo caso? Bueno, tú sabes que en el Minagri existen personal y hay una área de desarrollo productivo, me parece que es. Esa área se puede dedicar porque ya existe, pero no se está dando la fortaleza necesaria. Se tiene que, tú sabes, yo puedo crear mi cooperativa, pero si no tiene acompañamiento, en vano la voy a crear. Voy a ilusionar, voy a engañar a la gente. Entonces, yo creo la cooperativa para quedarse, porque tienen que continuar mis hijos,
por eso se llama agricultura familiar, porque vamos a participar familia, padre, madre, hijos. Podemos hacer convenios con universidades, con institutos. Tenemos las certificaciones. Mira, cuánto nosotros aquí en nuestro valle, te hablo del valle del Jequetepeque, tenemos una cooperativa bananera que exporta a Suiza banano. Qué bueno. Entonces, tiene las certificaciones necesarias, tiene la escuela, y ahora no utilizar el tema pedagógico que mucho cansa. Hay también técnicos, como lo dijo Víctor Vázquez Villanueva, lo dijo, no hay que ser muy técnicos, hay que trabajar las secas, las escuelas de campo. La gente, los agricultores necesitan que bajemos a su nivel, y para eso hay que aplicar la andragogía, enseñar a personas mayores cómo es el desarrollo, pero primero hay que fidelizarlos, hay que a ellos tratar de cambiar ese chip de que querer conformar una organización es para continuar en la vida y seguir creciendo, porque ese es el mejor modelo de que ellos puedan desarrollarse con una visión empresarial. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy importante el aporte que haces, que contribuye en todo caso a que este evento, el día de hoy, se fortalezca con estas propuestas, ¿no?, que nos haces llegar, ¿no? Disculpa que te corte porque ya el tiempo que son más de 6 minutos que se te ha dado, ¿no? Pablo Miranda, Félix. no sé. Aló, Félix, ¿puedo participar, por favor, dando un aporte? Bueno, ya estás en pantalla, adelante. Ya, muy buenas tardes, estimado y apreciado Víctor Vázquez y Víctor Vizcardo. Muy buenas noches, estimados colegas. He estado escuchando atentamente, ¿no?, lo que se ha manifestado en la reunión. Sin embargo, yo soy de Puno. Yo creo que al Minagri le falta hacer un relatorio de los proyectos que se ha tenido, cómo se ha venido ejecutando. El relatorio nos serviría ¿para qué? Para justamente tenerlo en escrito, lo que ya sabemos, lo que constantemente paramos informando y repitiendo. Y sobre todo nos serviría para ver qué ya asociaciones, porque estamos de conocimiento hasta el cansancio, que hay 1, 2, 3, 4, 5 personas que eternamente son los dirigentes y eternamente reciben beneficios de todas las OPDs del Minagri. Por ejemplo, aquí en Puno, una misma asociación recibe el mismo beneficio de Línea, Agroideas, el PEL, el Sierra y Selva Exportadora, etcétera, etcétera, de los gobiernos, incluso de los gobiernos regionales y locales. ¿Es por qué? Porque no se tiene un relatorio de los proyectos o relatorio de los beneficiarios en este caso. Hablamos de agricultura familiar, ¿no?, que realmente a lo que sí le está funcionando es como lo está trabajando FONCODES. FONCODES no pertenece al Ministerio de Agricultura, pertenece al MIDIS, pero sin embargo con sus proyectos Wiñay tienen mejores resultados que lo que está haciendo agricultura, porque ellos sí tienen un relatorio de proyectos, tienen un relatorio inclusive de personal, porque ellos entregan a que un profesional agarre un determinado proyecto y el profesional tiene que entregar resultados, y los resultados que entregan es justamente el rendimiento, cuánto de venta ha tenido esa asociación o esa organización de productores, lo que no está haciendo agricultura, pero ya se está haciendo eso con el MIDIS, y está dando buenos resultados. En cambio, en agricultura, ¿qué nos pasa? En Puno, por ejemplo, el PEL, INIA, Agrorural, Agroideas, a un solo productor lo llevan, es por decir, Amparo lo llevan a la feria del Altiplano, Amparo lo llevan a la feria de Lima, Amparo es la única beneficiaria por todas las entidades del Minagri. Y por decir, Margarita de los Pinos ni las conoce. ¿Por qué? Por el facilismo de los mismos trabajadores del Minagri.
¿Por qué? Porque no se está trabajando con resultados y no se tiene un relatorio de las actividades o de los resultados del profesional. Lo que sí se tiene en Foncodes. En Foncodes maneja, por ejemplo, Amparo trabajó con la organización Fresas. Esa organización este año vendió 12.000, 13.000, 15.000 y vendió a tantos con resultados. Claro, pero con un proyecto de 3 años maneja. En cambio, en agricultura simplemente nos estamos peleando por una organización, todas las entidades están beneficiando a una sola organización. Es por eso que se permite que un solo dirigente sea pues el eterno, sea el único beneficiario, y el resto, por decir María de los Pinos, que nadie la conoce, que es la que realmente necesita el apoyo, nunca le va a llegar. Y otro grave problema que tenemos es porque lamentablemente el presupuesto designado a los productores agrarios no les llega. Ustedes, colegas, muy bien saben, no les llega porque se queda en el camino. Yo lo repito constantemente. Se queda en el camino, ustedes ya me entienden, en el camino de dónde se queda, ¿no? Por ejemplo, en Aurideas yo he informado al director en su entonces, en el 2017, yo he informado al mismo jefe de Aurideas y he mandado los informes. En ese tiempo yo trabajé a mis jefes inmediatos, inclusive al ministro, lo que estaba sucediendo, que el presupuesto de Aurideas no le llegaba a los productores. ¿Qué pasa? Y ahorita está pasando, le están tapando, ¿no? Y incluso hay denuncias fiscales y Aurideas calladitos, tranquilitos, nadie dice nada. ¿Qué pasa? Agarran y hacen el proyecto, lo que está pasando para la construcción de establos o plantas lecheras. El proveedor, en teoría y en expediente, debería de entregar las plantas lecheras, la construcción, pero no. ¿Qué pasa ahorita en la realidad? Está pasando en Aurideas, y lo sabe Aurideas, lo saben los actuales trabajadores de Aurideas. El actual jefe no sé, no tengo en contacto. Pero ¿qué pasa? El proveedor, ¿qué les entrega? Un par de calaminas, un par de listones y unas cuantas bolsas de cemento. Y el productor agrario, como asociación, entre comillas, para decir como parte de su contrapartida, tiene que poner el resto del material. O sea, ¿qué quiere decir? El resto de las calaminas, el resto de los listones, el resto del cemento, la mano de obra para la fabricación de las bloquetas, la mano de obra para la construcción, sin equipo técnico. El mismo productor está construyéndose y los cobertizos acá en Puno se están cayendo. En tiempo de viento, todas las calaminas se vuelan. ¿Por qué? Porque lo está haciendo el mismo productor. ¿Y dónde está el dinero? ¿Quién se quedó con el dinero? ¿Por qué ahorita los funcionarios de Aurideas Puno no le denuncian? Ahorita hay un caso en la fiscalía, que es la Asociación de Hermanos Vilken y Lave, que es la única asociación que empezó a denunciar. El resto de las asociaciones iban a denunciar, pero han sido intimidados por los mismos funcionarios, en la que yo ahorita soy testigo de la Fiscalía por corrupción de funcionarios, y yo ahorita estoy como testigo protegido porque he recibido amenazas de los mismos funcionarios, de los mismos funcionarios de Aurideas, de los mismos proveedores. ¿Y qué hacen? Calladitos. Bueno, tranquilitos. Y esa asociación, les digo, esa asociación son del sector aymara, y en su mayoría son personas mayores, que poco hablan el castellano. ¿Cómo se defienden? ¿Qué los defiende? Ahí el Minagri debería de tener una asesoría jurídica en defensa del productor agrario. Esta asociación, en vez de ser beneficiaria por Aurideas, no es la única, hay varias en Puno, no es la única. ¿Qué está pasando? Se gasta dinero de su bolsillo, de lo que no tiene que pagar en abogados. ¿Para qué? Para defender sus derechos. Y Aurideas, ¿cómo les amenaza? Con que si no liquidamos tu proyecto así deficientemente, les van a quitar y no van a recibir ningún beneficio más del Minagri. Ahí, el Minagri debería de tener una defensoría del productor, para que el productor vaya y tenga la asesoría legal para poder denunciar a estos funcionarios que están actuando mal, y todos sabemos cómo actúan, pero no, pues, todo queda calladito, todo Muy queda... bien, estimada. Ahora, para terminar, por favor. ¿y por qué también digo que debería haber una defensoría? ¿Por qué? Acá en Puno,
Yo lo he informado, lo sabe el exministro, lo sabe el anterior jefe de Agroideas, lo saben los trabajadores de Agroideas, también lo sabe Agrorural, también lo sabe Sierra y Selva Exportadora. Para los planes de negocio, miren, para un plan de negocio, ese plan de negocio es financiado por las dos entidades, tanto Agroideas, tanto Sierra y Selva Exportadora. ¿Quién fiscaliza eso? Por eso debería de haber un relatorio. Un solo plan de negocio que ha sido ejecutado por Agroideas, ha sido financiado tanto por Agroideas y por Sierra y Selva Exportadora. Debería de existir un relatorio de productores, un relatorio de trabajadores que trabajan en los proyectos y una implementación de una asesoría jurídica en defensa del productor agrario. Y así podríamos empezar, porque si no tenemos eso, mejorar no vamos a empezar, no vamos a, o sea, va a ser toda la vida una historia que esto pasa. Yo les digo, lo que estoy escuchando en esta reunión, lo he escuchado cuando yo hacía prácticas en la universidad, con el mismo punto y coma. Ahorita ya tengo 42 años y me da pena seguir escuchando lo mismo desde que era practicante y estudiante en la universidad. Muchas gracias, colega. Vale la crítica, le agradezco, ¿no?, esta participación, y creo que hay algunos funcionarios del Minagri que están también presentes en el evento, seguramente han tomado nota de la queja. Vamos a dar pase a, y te agradezco, Payo, por lo que has manifestado, ¿no? Vamos a dar pase a José Tejada, que nos ha levantado la mano. José, por favor. ¿Está José Tejada? Sí, acá presente. Buenas noches con todos. Gracias por el espacio. Brevemente, creo que Víctor Vizcardo, Víctor Vázquez conocen el trabajo que desarrollo. Básicamente me vinculo más con la asistencia técnica, con la capacitación y con el fortalecimiento de organizaciones. Y sobre esos dos puntos, ¿no?, que se ha tocado bastante, sí, me gustaría agregar lo siguiente, ¿no?, que también se ha hablado en la reunión y se han hablado en reuniones previas. El tema del mercado es algo que cada vez se viene tocando menos en el sector. O sea, comienza la campaña agrícola y lo que hacemos es preguntarle al agricultor qué cosa vas a sembrar, llenamos un padrón, vemos cuántas hectáreas de qué cosa se va a sembrar y bueno, pues cumplimos con tener una estadística. Pero nadie es capaz de decirle al agricultor, este producto de acá, por las tendencias, no vas a ganar plata, ¿no? Hay demasiada siembra, no hay una planificación agraria. Probablemente esa frase la han escuchado muchos años, como decía la amiga Payoli, pero es cierto, si mientras no haya una planificación agraria a largo y mediano plazo, vamos a seguir en lo mismo. La organización de productores, como bien escuché también a un participante, no se le puede obligar, es cierto. La organización de productores nace como consecuencia de insertarse en un mercado que va en crecimiento, ¿no? O sea, ¿por qué hablemos de los grandes productores? ¿Por qué el arándano? ¿Por qué los cítricos? ¿Por qué la cebolla blanca en su momento? Porque era un mercado creciente. Entonces, los grandes inversionistas, los grandes empresarios apuntaban a esos negocios, contrataban su asistencia técnica y lograban, pues, coronar en los negocios. En el pequeño productor, en la agricultura familiar, es distinto. Pero acá hay un tema que estamos olvidando, que es el TLC interno. O sea, ¿cuál es el consumo nacional? Y ahí comenzamos a chocar un poco con el tema de las importaciones, ¿no? Entonces, ese es un tema que creo que nosotros tenemos que fortalecerlo, tenemos que presentar ideas. Hablaba nuestra amiga última sobre el tema del relatorio. Totalmente de acuerdo. Y yo quiero decirle algo, ¿no? O sea, si un funcionario público no sabe si va a trabajar en el puesto que le asignan 2 meses, 3 meses, 1 año, no sabe, y le piden resultados, y tenemos la tendencia de comenzar desde cero, lo primero que van a comenzar a buscar es a los agricultores exitosos en los últimos 40 años, y lo van a volver a convocar, y lo van a volver a vestir y a disfrazar para que esté ahí al frente, y para que diga 4 cosas, y lo diga en nombre de la institución que le ha pagado, pues, el stand. Ese es algo que definitivamente se tiene ya que corregir, ¿no? Porque de esa forma no funciona. Lo que tenemos que hacer es al revés. Pues, si yo conozco a un agricultor que es eficiente, que es una persona que por su trabajo, por su empeño, ha logrado niveles de conocimiento y de desarrollo productivo exitosos,
Bueno, pues hay que convertirlo pues, en un talento rural, en un líder que comience a hacer extensión rural. No tenemos extensión agraria desde los años 80. Entonces, creo que ahí habría, digamos, un mejor desempeño, digamos, de una gestión pública bien dirigida hacia el desarrollo agropecuario, ¿no? Entonces, y el otro tema que también siempre lo conversaba con Víctor Vizcardo, no tenemos un seguimiento ex post. O sea, ahí he escuchado hablar mucho de agroideas, claro, te obligan a formalizarte, te dan el dinero, y una vez que ya arrancaste te dejan solo, pues, y vamos a tu suerte, pues. Entonces, o sea, le entregamos unas herramientas tecnológicas muy elaboradas, con formatos, pero lo dejamos solo al grupo de asociados rurales, agricultores, para que ellos solo manejen una empresa que nunca antes lo han podido haber hecho, ni siquiera se conocían los 25. Entonces, es importante hacer un seguimiento ex post para darle la continuidad a los proyectos, ver en qué cosas pueden fallar cuando el Estado ya deja de ser un insumo económico, ¿no? Y lograr que esto de acá vaya creciendo, porque en el papel se sueña que 25 serán 50 y 100 en 3, 4 años después del proyecto, pero eso es falso, no funciona. O sea, que me enseñen algún ejemplo de ese tipo, ni siquiera en peces. Entonces, lo que también escuchaba hablar a Andrés, ¿no? Sobre la contribución del agro al PBI, y justamente cuando él hablaba, yo balbuceaba, decía 3%, y bueno, y coincidimos. Debe ser, como se llama, que estamos encontrando el mismo rumbo para generar desarrollo rural y desarrollo productivo, pero yo quisiera, y reitero ya para terminar, creo que lo que tenemos que hacer es centrarnos en dos cosas bien, bien importantes que deben ser jalados por una punta de lanza, que es la capacitación, ¿no es cierto?, y la organización basados en un mercado. Si no comenzamos por esos 3 puntos esenciales, todo lo demás no va a tener orden, porque hoy en día tenemos una agricultura que dispara para cualquier lado. Entonces, necesitamos tener los mercados definidos. Si tenemos que trabajar, que no se está haciendo, por supuesto, en zonificación de cultivos, bueno, pues comencemos con eso en función a mercados, en función a las potencialidades productivas, a la mano de obra. Mucho se investiga en ciencia, se busca la parte agronómica, la parte científica, pero a veces no nos damos cuenta que todo ese conocimiento puesto en un escenario no va a funcionar con la mano de obra, pues. O es demasiado costosa y el flujo de caja va a dar rojo, pues, va a dar negativo. Creo que por ahí estaba algunos cafetaleros, y yo siempre les hablaba, si el flujo de caja no te paga el préstamo en el Plan Nacional de Reducción de Cafetales en 5 años, no es rentable, tiene que sacar 40 quintales mínimo de café, por ejemplo, ¿no? Era ese caso hace 4 años atrás. Entonces, estos puntos así que acabo de mencionar y que ustedes los han dicho bastante bien desarrollados, creo que deberíamos ya de tener un manifiesto, digamos, para tratar de congregar, digamos, puntos más específicos como los que mencionaba nuestra amiga de Puno, y presentar propuestas, no propuestas, digamos, a un gobierno, sino una propuesta al país. O sea, yo creo que aquí no solamente se trata de las personas que más conocen el sistema agrario del país, sino que necesitamos justamente traer, digamos, a esos empresarios que están medios duditativos y se quedan en el Perú o se van fuera después de la pandemia, ¿no? Entonces, creo que es la oportunidad de que ya sabemos dónde estamos fallando y por cuánto tiempo, comenzar, digamos, a colocar las primeras cuñas en el terreno, sujetar bien la soga y comenzar a trabajar sobre eso. 95% de la agricultura está en manos del pequeño productor. Bueno, pues entonces con ellos tenemos que trabajar. Ya hay experiencia, ¿no? Debemos de exigir los planes de desarrollo productivos a mediano y largo plazo, fortalecer los bienes regionales, los que realmente están en zonas productivas, en el ámbito agrícola, no todos son, pues. O sea, una zona que es minera o petrolera, no podemos meterle a la fuerza que siembre maíz, o que siembre arroz, o que siembre papa, porque no es, pues, no es. O sea, hay que también segmentar. A veces se gasta mucho dinero en regiones que no están vinculados fuertemente al tema agropecuario. Eso era básicamente en síntesis lo que les quería comentar. Muchas gracias, Félix. Gracias, Víctor. No, te agradecemos, José, valioso el aporte que nos hace llegar. Y no hay otro participante que haya levantado la mano, o de repente no hay. No hay. Terminamos con Víctor. Se ha mencionado
varios puntos y en verdad hay algunas denuncias públicas que se han hecho también por parte de nuestra visitante, señorita Payo, desde Puno, y así como los otros participantes que han manifestado también su punto de vista. Víctor Vázquez, para cerrar y terminar este evento, en 5 minutos, hacer, digamos, que todas estas propuestas, cómo canalizarlas en todo caso. Seguramente Minagri, el ministerio, va a tener en cuenta, y Agridea sobre todo, porque ha sido aludido, o si es la exportadora, han sido aludidos, ¿no? Y creo que esto va a ayudar mucho a que lo propuesto el día de hoy pueda ir, digamos, mejorando, ¿no? Entonces, Víctor, en 5 minutos, por favor, una recapitulación de todo esto. Importante y lecciones muy valederas, ¿no? Por ejemplo, la señora que participó, Payo Eli, ¿no? Rescatable lo que recomienda, y eso es urgente para que se implemente en el ministerio, en el aparato público agrario. Importante la creación yo le pondría el nombre de una defensoría del productor agrario, o sea, reconociendo que Defensoría del Pueblo no sirve para el ciudadano de a pie. Sirve para otras cosas, menos al ciudadano de a pie. Sirve para hacer politiquería barata. Porque que defienda los derechos de los ciudadanos, absolutamente alejada de la realidad. Entonces, urge una defensoría del productor agrario, ¿no? Con autonomía, para que así el productor canalice, los dirigentes canalicen, no solamente las quejas, sino un espacio para canalizar las recomendaciones o sugerencias que el Estado, en particular el agro, tiene que poner en marcha. Así como se dice que el Estado estamos frente a un Estado fallido, yo también diría que estamos frente a unas organizaciones agrarias fallidas. ¿Y por qué? Porque ni siquiera tienen la delicadeza o la visión de poder articular o crear o generar una oferta de servicios que permitan hacer que su asociado, su agricultor, bueno, transite con seguridad hacia una modernidad en su actividad. No es posible que sigamos ignorando una realidad que alrededor del 70% de productores agrarios no están asociados a ningún modelo, a ninguna forma asociativa, según Senagro. Pero alrededor del 23% de productores están asociados, sí, pero alrededor del agua, más no asociados a modelos que rentabilicen su actividad. Y las organizaciones, entonces, que dicen representar a los productores agrarios, ¿de qué vale que sigan existiendo? Entonces, eso también hay que reflexionar. ¿Por qué? Porque mucho tiene que ver la interlocución válida y representativa de la sociedad civil organizada, expresión de asociaciones, ¿no?, para con el Estado. Al no haberlo, entonces uno puede concluir que cada vez que el Estado se reúne con las llamadas organizaciones agrarias, simplemente se está reuniendo con cúpulas dirigenciales cuyos objetivos y cuyos intereses están totalmente alejados de los objetivos de los productores de a pie. Y eso obviamente en la realidad, en el día a día, obstaculiza, ¿no?, las acciones del propio Estado. No le permite rentabilizar. El otro elemento es que así como tenemos un Estado fallido, reitero, organizaciones agrarias fallidas, también es importante saber, dentro de la asociatividad agraria, cuántos de las organizaciones agrarias existentes están formadas por productores, y me refiero a aquel productor propietario que sigue apegado a su chacra, o organizaciones agrarias, ¿no?, dirigidas por arrendatarios
que no es malo, no es malo, sino es bueno saber porque son dos objetivos diferentes. Y por lo tanto las políticas, las acciones o los programas para el agro tienen que ser diferentes, porque es totalmente diferente un programa que pretenda y que quiera articular al mercado, al productor, frente a un programa que quiera articular al mercado al arrendatario. Y eso lo estamos viendo en la agricultura costeña con mayor aceleración, ¿no? Y dificulta una política. Y en otro elemento importante es la educación. ¿En qué momento se perdieron los colegios agropecuarios? Y ahí nos viene una idea. Cuando un servicio público como la educación se convierte en un bien mercantil, tenemos los resultados que hoy día la sociedad lo paga. Una educación de escasísimo nivel y nada competitivo para un desarrollo, ni mucho menos para el agro, ¿no? A lo mejor tenemos buenos ingenieros, ¿no? Buenos ingenieros, pero solamente son expertos en lo que saben hacer o en lo que fueron formados. Pero el agro no es solamente el canal, el agro no es solamente la variedad, el agro no es solamente enseñarle a fertilizar, el agro es una mirada conjunta como sistema social, económico. Entonces requerimos un nuevo perfil del profesional o del técnico que va a estar al servicio del productor. Se rompió cuando la eliminaron los colegios agropecuarios. ¿Por qué? Por anteponer que la educación lo han convertido en un bien mercantil. Y ahí tenemos pues, los imperios económicos que nacen a partir de la educación y luego son partidos políticos, ¿no? Para seguir creciendo la riqueza generada por la educación, pero ahora ya a partir del Estado. Eso creo que mientras sigamos con esa lógica, el agro no tiene una presencia política, el agro no tiene una participación política estructurada para construir su verdadera agenda agraria. Cuando el productor agrario, los profesionales agrarios, compenetremos en la construcción de una agenda para el agro empoderada y apropiada por los actores, oiga, el agro cambiará. Y las instituciones públicas cambiarán, porque ahí el agro tendrá voz, tendrá peso, tendrá presencia y propuestas orgánicas, concertadas, consensuadas, que nazcan de una realidad. Y no seguir, Dios quiera que esto termine, y no seguir con decisores de política que hablan de asociatividad, no conocen. Hablan de mercado y seguramente ni siquiera van al mercado de su barrio a comprar. Y hablan de financiamiento y ni siquiera conocen cómo se estructuran programas y planes de financiamiento. Es decir, hablan por la teoría, hablan por el libro, pero totalmente alejados de las realidades. Ese gestor hoy día en el aparato público para el agro nos está haciendo tanto daño, le está haciendo tanto daño al presente y al futuro de nuestro agricultor y de nuestra agricultura. Tenemos que cambiar, tenemos que dar una mirada más proactiva, más de futuro, y no seguir las organizaciones agrarias que dicen sustento de la asociatividad, porque no sirve, ese modelo no sirve, ¿no? Con un discurso reivindicacionista. Miren, y con esto concluyo, amigos. Escuchar a los arroceros y a los maiceros y a los lecheros pidiendo protección y protección. 30 años de protección. Dígame, ¿quién termina pagando esos sobrecostos? La sociedad, nosotros consumidores. ¿Quién termina pagando esas ineficiencias? Nosotros consumidores. ¿Y quiénes se benefician? Unos cuantos. ¿Los productores se benefician? No, los que están posterior al proceso productivo. ¿Y quiénes son? ¿Son productores con capital de trabajo? No, son grupos económicos. Entonces, una demanda de desprotección, o una realidad de desprotección de la agricultura pequeña, de la producción, termina beneficiando a grupos económicos. Y estos grupos económicos son los que se apropian de estas organizaciones agrarias pintadas de asociatividad, ¿no? Para sus intereses. Para sus intereses. Pregunto, y con esto concluyo, amigos. ¿Ese es el modelo de asociatividad capaz, leal,
para construir desarrollo agrario? No. Pero ese modelo de asociatividad que impulsa el gobierno, que yo lo defino asociaciones utilitarias, le hace mucho bien al clientelismo político y a los grupos económicos que viven siempre a expensas del pequeño agricultor en su mayoría. Yo muchísimas gracias, Félix, ¿no? Y a todos los participantes por esta oportunidad y espero volver a reencontrarnos y reiterar mi agradecimiento a esta asociación naciente de jóvenes como usted de Perú Real y Libertad. En esa línea, quiero un Perú real, pero también con libertad irrestricta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, amigo Víctor. Creo que lo que nos has resumido es lo que se ha recogido en todo caso de las demás participaciones. Creo que aquí el Minagri tiene que tomar nota, ¿no? Si fuera así, en todo caso, alcanzar un resumen de esta participación del día de hoy. Lo vamos a publicar de tal manera que sea visible de estas propuestas alcanzadas el día de hoy. Víctor Vizcardo, un par de minutos para retirarnos y para tu despedida. Si me permite, Félix, por favor, yo me tengo que retirar porque estoy ya retrasado en otra reunión virtual, por favor. Gracias. Le reitero mi agradecimiento. No. Bien, yo para terminar, reiterar y reconocer todo lo que ha dicho Víctor Vázquez, ¿no? Salvo en la parte de que nosotros somos un gremio joven a nivel nacional que estamos trabajando duro, con limitaciones económicas, pero ahí vamos. No hay nada detrás y no hay ninguna empresa detrás y estamos muy fuertemente esforzándonos por hacer desarrollo agropecuario. Creo sinceramente que lo básico acá es la modernización del Estado, actualizar el Estado, una reingeniería de lo que es la gerencia estatal y por supuesto la del Ministerio de Agricultura. Pero si no logramos hacer eso, cualquier iniciativa de gremios, congresistas, amigos, profesionales, técnicos, va a caer en el vacío roto. Dicho esto, vuelvo a reiterar, yo soy un convencido de las cooperativas, creo en las cooperativas. Si no se hace escuela para institucionalizar este sistema de trabajo, y probablemente otros también, ¿no? Con toda sinceridad, cualquier iniciativa siempre es bueno, pero empezar en la educación. Así como los agricultores sabemos que tenemos que sembrar para cosechar en algunos meses más adelante, tenemos que empezar por la capacidad de empezar a trabajar por los institutos técnicos agropecuarios, por una educación de cooperativas. Y eso hay que empezar desde ya para en algunos años cosechar después en el futuro este trabajo. Simplemente, Félix, para agradecerte y a tu disposición en cualquier momento. Gracias, amigos, gracias a todos. Muchas gracias, Víctor, y a todos los presentes. Agradecerles por su participación y su escucha, ¿no? Espero y esperamos, en todo caso, que haya sido y haya, digamos, satisfecho algunas inquietudes, algunas interrogantes, y de verdad que es una preocupación para todos, ¿no? Desde el más alto nivel hasta, digamos, el término ministerial y en los agricultores, sobre todo, ¿no? Los más necesitados en este tema de la agricultura familiar. Potenciar con todo lo dicho, y de verdad hay mucho por hacer, y creo que donde estemos, cada uno aportemos con nuestra experiencia y con nuestra voluntad de querer mejorar todo esto, ¿no? Muchísimas gracias, en nombre de Perú Real y Libertad, muchísimas gracias a cada uno de ustedes el día de hoy, que se han dado cita a este evento, y espero, de verdad, muy agradecido y contento de tenerlos, y seguramente en otra oportunidad también lo vamos a estar anunciando. Muchísimas gracias con todos y buenas noches. Buenas noches, Félix. Jayaya el agro.